Una vez más, bienvenido a un estudio, más, valga la redundancia, en la palabra del Señor. Bienvenido, bienvenidos sean todos aquellas personas sedientas, aquellas personas que anhelan escuchar palabra del Señor. Bien, hoy vamos a analizar el capítulo 4 del profeta Amós. Vamos a proceder a leer el capítulo y luego vamos a analizar el versículo 12 de Amós. Vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios, el Señor, juró por su santidad. Vienen días en que a ustedes se las llevarán con ganchos y sus hijos serán enganchados con anzuelos. Tendrán que salir por las brechas en fila y las echarán al monte Hermón. El Señor lo afirma. Vayan a Betel y a Gilgal. Pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura, una ofrenda de gratitud, y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta. El Señor lo afirma. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua y no encontraban bastante para calmar su sed. Pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Los azotes, los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Les mandé una plaga como la que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor lo afirma. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo. Y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. El Señor que forma las montañas y crea el viento, el que da a conocer sus planes al hombre, el que convierte la luz en oscuridad, el que recorre las regiones más altas de la tierra, el Señor Dios Todopoderoso, ese es su nombre. Amén. Bueno, hemos leído el capítulo 4 de Amós. Ahora
vamos a analizar el verso, el verso 12. Bueno, bien, vamos aquí a analizar este verso que nos habla el profeta Dios por medio de este profeta Amos. El verso 12 dice: Por tanto, así te haré, oh Israel, y porque te haré esto, prepárate para encontrar a tu Dios, oh Israel. Bien, este libro fue escrito por el profeta Amós, en que durante un periodo de prosperidad del reino del norte, ustedes saben que el reino de Israel se dividió en reino del norte, reino del sur. El profeta fue enviado por Dios al reino del norte, que estaban en prosperidad, pero se habían desviado del camino de Dios. Estaban practicando la injusticia, oprimían a sus hermanos, los tenían, habían la clase pudiente, los ricos, y estaban los pobres. Eran oprimidos por ellos, por los ricos. Había mucha injusticia. Entonces Dios llamó al profeta para advertir al pueblo sobre un juicio inminente debido al pecado que se estaba cometiendo. El Señor está a punto de llevar a cabo este juicio y Dios se ha dado cuenta de la desobediencia de su pueblo y esto traería sus consecuencias. Cuando se dice aquí, prepárate para encontrar a tu Dios, esta es una palabra muy amplia cuando decimos que nos vamos a encontrar, que nos preparemos para encontrarnos con nuestro Dios. Podemos prepararnos para ir al culto los domingos, podemos prepararnos para la Santa Cena, podemos prepararnos para que el Señor nos, nos discipline también, porque tal vez estamos incurriendo en cosas que no le están agradando al Señor y debemos prepararnos para esa disciplina. También podemos prepararnos para partir de este mundo, que estemos a cuentas con el Señor. Y aquí este profeta le va a decir al pueblo que se prepare para recibir juicio porque están incurriendo en cosas indebidas, en corrupción, en idolatría, en opresión con el mismo pueblo. Y
cuando tenemos estos encuentros con el Señor, pueden ser encuentros para gozo, para alegría. Por ejemplo, cuando vamos a orar, nos preparamos para orar, para tener ese encuentro con el Señor. Cuando vamos a ayunar, nos preparamos para ese encuentro, ese día especial, para ese ayuno. Pero aquí este encuentro del pueblo de Israel, que Dios dice por medio de este profeta que se preparen, es para juicio, como lo he dicho ya eh, anteriormente, que se preparen para estas consecuencias de estas acciones, porque si no se arrepienten, van a tener un mal fin. Cuando tenemos esos encuentros con el Señor nos transforma. Si nosotros lo permitimos, si nosotros tenemos esa responsabilidad de aceptar que el Señor, mediante esos encuentros, nos cambie, estamos preparados para esos cambios. Este versículo nos habla de la soberanía del Señor y su justicia. Dios, a través de este profeta Amós, está advirtiendo al pueblo de Israel sobre la seriedad de la situación. Que se preparen, que se arrepientan, que reflexionen sobre la conducta que, que están llevando, que reflexionen sobre lo que están haciendo, que se vuelvan del mal, que le pidan perdón a Dios, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios que hace justicia y que no ignora el pecado. Cuando se hacen estos llamados, estos encuentros de autoevaluación, en la búsqueda del Señor, para tener una relación más profunda con Él. Cuando se nos hace este llamado a través de la oración, a través del arrepentimiento, estamos buscando la justicia de Dios, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. En nuestras decisiones se refleja nuestra fe y nuestro compromiso con los principios de Dios. Este versículo 12 nos invita a que seamos serios con la relación con el Señor. Porque Dios puede ser un Dios de amor, pero también exige justicia, exige rectitud. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a estar a cuentas con el Señor, porque la vida también tiene un carácter transitorio. La vida del ser humano termina, es corta. No sabemos cuándo ya no vamos a estar en este mundo y tenemos que estar preparados para cuando
esa partida lo hagamos estando a cuentas con el Señor. Eh, ¿Qué más puedo decirles acerca de este llamado? Un llamado también cuando se nos predica la palabra, se nos hace ese llamado a que nos apartemos de esa vida que llevamos apartada del Señor, apartadas de Dios. Hay personas en este mundo que no les gusta escuchar la palabra de Dios, no les gusta que se les dé el mensaje, que se les lea la palabra. Entonces, hoy al que le esté llegando este mensaje, en una forma casual que lo escuche, el Señor está llamando a la humanidad, al ser humano, a que se arrepienta, a que se vuelva a Dios, a que deje de practicar el pecado, a que deje de hacer lo malo y se vuelva a Dios. Este es un mensaje sencillo que hoy el Señor nos manda a cualquiera de nosotros, a cualquiera que escuche este mensaje. Dios le está diciendo que se ponga a cuentas con el Señor, porque no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Este es un tema amplio que el Señor nos llama a cuentas en distintas fases de nuestra vida, para que estemos siempre disponibles para Él, estemos preparados para cuando Él nos llame a servirle a Él, porque el Señor también nos hace un llamado para que le sirvamos en cualquier circunstancia, seamos de bendición para otras personas. Entonces, este es un llamado para el pueblo del Señor, aquellos hermanos, aquellas hermanitas que, que dicen o piensan que el Señor no las tiene en cuenta, que el Señor no piensa en ellas. ¿Qué hago? Ya tengo cierta edad y no estoy haciendo nada para el Señor. Pero cuando el Señor nos ha apartado para Él, cuando el Señor nos está bendiciendo con su palabra, sin darnos cuenta nosotros algo estamos haciendo para el reino de Dios, porque Él nos dejó su mensaje y nosotros somos los encargados, como el profeta Amós, de llevar este mensaje, aunque el pueblo de Israel cuando Él le llevó este mensaje no le agradó, lo humillaron, le dijeron que Él era un simple campesino, que no sabía nada de lo que estaba diciendo, pero el Señor lo llamó y Él fue y dio este mensaje que no fue acogido por el pueblo, pero Él cumplió. Él tuvo que dar ese mensaje, un mensaje que no agradaba, y este es el mensaje que hoy nos da el Señor. Debemos estar a cuentas con el Señor, debemos, cuando el Señor nos pida que nos preparemos, sea cual sea el encuentro que el Señor quiera tener con nosotros. Porque no es que nosotros nos vamos a encontrar con Él. Él nos está diciendo hoy, prepárate para encontrar tu Dios. Nos dice a nosotros que nos preparemos, porque vamos a tener un encuentro con Él. Bueno, hermanos,
Que Dios me los bendiga, mis hermanos en la fe y aquellos que todavía no son, pero que están escuchando. Dios me los bendiga. Amén.